Ok, mira, en esta segunda parte, ¿no? De lo mismo, del mismo ejercicio número uno del módulo 3 del Departamento Futuro, entonces ya vamos a empezar a aplicar. Entonces, fíjese, de dónde se originó que era una distribución negativa binomial? Bueno, entonces, para no estar especulando, ¿ya? En forma empírica, la idea es tratar realmente de ver cuál es la tendencia. Y tenemos la gran ventaja de que tenemos los datos históricos de los últimos 24 meses que están acá. Entonces, de aquí a el del 1 de julio del año 2007, por ejemplo, hasta junio del 2009, tenemos aquí actualmente 24 datos, 24 registros de meses, ¿ya? En los cuales se registró la cantidad de departamentos que se utilizaron, que se alquilaron, perdón, que se alquilaron. Entonces, en el mes de julio se alquiló 34, en el mes de agosto 35, en el mes de septiembre, la temporada alta, ¿ya? 40, y así sucesivamente. Siguió la temporada alta, después empezó a bajar, después empezó a bajar, inclusive llegó al mes de abril, de temporada muy baja, hasta el mes de, inclusive el mes de septiembre del siguiente año, donde solamente se logró alquilar 15 apartamentos. Entonces fíjese que la variación es muy alta, ¿no? Entonces fíjese que aquí aquí nos está dando una utilidad. Cuando tenemos 35 departamentos alquilados a un precio de 600, ¿ya? Y si los gastos de mantenimiento del complejo son de 15.000, obtenemos una ganancia por alquiler de 6.000 en el mes, ¿ya? Entonces, eso sería la ganancia. Pero fíjese que no siempre va a ser así. Claro, si nosotros llegamos y alquilamos 40, vemos cómo se refleja, cómo cambia acá. Entonces, en vez de 6.000, ¿va? Va a pasar a un valor más alto, 9.000. Ok, eso en la temporada cúspide, en la parte más alta, pero no siempre es así. Entonces puede suceder que en un momento determinado, no tenemos ni siquiera los 35, sino que de repente tenemos solamente 30 y que de repente no lo pudimos alquilar por 600, sino realmente por 500. Dice que ya con 30 la utilidad llegó a 3.000. Pero vamos a suponer que era una temporada baja y que eso no lo pudimos alquilar por 600 cada uno de los departamentos, sino por el valor mínimo de temporada baja, que está acá. Entonces la temporada baja es de 500, lo ponemos 500, le damos a Enter, entonces dice que ya no tenemos ganancia, ¿no? Y si en vez de alquilar 30, solamente alquilamos 20, entonces más bien lo que tenemos teniendo es pérdida, pues nos está dando menos 5.000. Entonces es una pérdida, ¿sí? Entonces, esa situación, ¿ya? Ponerse a hacer todas las combinaciones posibles para de ver cuándo realmente eso es rentable, entonces es bastante, como dice, cuesta arriba. Entonces vamos a volver a colocar los valores que tenía inicialmente, que nos estaba 6.000, ¿ya? Entonces, este es el modelo. O sea, tendríamos que hacer una cantidad de combinaciones para ver cuál es la tendencia entre esas situaciones. Entonces, para eso es el software Crystal Ball. La idea es que esta variable de entrada, que es un supuesto, ¿verdad? Que es una variable independiente que afecta a la variable dependiente, ganancias o pérdida por servicio de inquilino y ganancia de pérdida por alquiler de cada una de las unidades de los departamentos, que es la variable dependiente, entonces va a depender del comportamiento de esta variable aleatoria, que va a ser una distribución de probabilidad. ¿Probabilidad por qué? Porque no siempre podemos garantizar de que siempre se van a alquilar 35, siempre se va a alquilar 40 o 15, como sucedió en uno de los meses. En uno de los meses pues, igual el valor más bajo. Entonces, para eso tenemos la función dentro del software Crystal Ball, la función de definir el supuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros colocamos el cursor en la celda donde vamos a definir el supuesto y le damos clic acá, ¿ya? Y esperamos. Entonces, en vez de nosotros llegar y decir que una distribución normal, etcétera, o triangular o uniforme, le vamos a transferir esa responsabilidad al software Crystal Ball para que él, en función de un conjunto de datos históricos que son reales, pero que fueron reales o fueron del pasado,
él seleccione la mejor distribución de probabilidad que se adecue al conjunto de los datos. Entonces, para eso nosotros vamos a la función fit. La función fit es la misma que en inglés dice fit, ¿ya? Y en cristiano o en español, me dicen, o en mexicano, es igual que ajustar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a decir que le de ajustar, ¿ya? Para que yo le voy a dar una serie, ¿ya? Yo le voy a dar una serie de rango de datos de donde proviene este valor teórico. Y eso está donde está. Entonces yo aquí dice que esta prueba ajustará una distribución de probabilidad a todos los datos que usted introduzca. Puede ser de un rango o de un archivo externo. En este caso lo tengo aquí dentro de mí. Entonces le doy clic acá, ¿ya? Y aquí yo ya puedo señalar, ¿ya? En este momento dónde están los datos. Entonces las unidades, número de apartamentos para alquilar o número de departamentos para alquilar, que son las unidades alquiladas, están en este rango de celda, en este rango, desde acá, desde julio del 2007 hasta junio del 2009. Son los únicos datos que nosotros encontramos, ¿no? Entonces, bueno, en la función de eso, le digo, ok, ahí están los datos. Le digo aceptar y tengo esta serie de parámetros. Entonces, le puedo decir que él trate de encontrar automáticamente cuál tipo de distribución es la que más se ajusta. Cuando le digo selección automática, va a seleccionar todas las de abajo, tanto las continuas como las discretas. O también puedo decirle lo que seleccione en función de X distribución o una distribución específica. Pero en este caso le voy a pasar la responsabilidad completa, que es la seleccione todas. Él analice todas las 21 que tiene el Crystal Ball y vea cuál es la que es más conveniente. También le puedo decir que si quiero que haga una prueba de bondad de ajuste o que lo haga automáticamente. Es lo que va a hacer, es decir, es probar si esos datos tienen una prueba estadística, se llama bondad de ajuste, ¿verdad? La bondad de ajuste de chi cuadrado, en la cual trata de probar la normalidad de ese conjunto de datos, ¿verdad? O le puede decir que seleccione una, una prueba específica, la de Anderson, la de como Grobov o la de chi cuadrado. Entonces, en el caso de que uno no domina mucho esta parte, la parte estadística avanzada, ¿verdad? Entonces de pruebas de hipótesis y de bondad de ajuste, entonces lo más conveniente es dejarla por defecto en selección automática. ¿Qué quiere decir? Que él ve cuál de las pruebas estadísticas de normalidad es la más adecuada para este conjunto de datos. Y le decimos simplemente que la acepta. Entonces, fíjese, cuando yo le digo aceptar, empieza a cargar los datos, ajustando por gráfico, y fíjese que nos da este mensaje. Ese mensaje es normal. ¿Qué quiere decir? Dice, no se han encontrado ajustes válidos para una o varias distribuciones. ¿Qué quiere decir? Que de este conjunto de datos, ¿no? De este conjunto de datos, él trató de analizar a cuál de las 21 correspondía, pero por la naturaleza de los datos, ¿no? Determinó de una vez que hay algunos datos que hay algunas distribuciones que no se corresponden a esta. Por ejemplo, ¿como cuáles? Bueno, no se corresponde a ninguna distribución continua. ¿Por qué? Porque todos estos son valores enteros, discretos. Entonces, y él ya descartó casi todas las distribuciones de probabilidad continua, casi todas. Y dejó las distribuciones de probabilidad discretas. Entonces, eso es algo normal, ¿no? Entonces le decimos aceptar y esperamos que es lo que nos está mostrando. Entonces, fíjese que aquí nos está indicando, ¿verdad? En este gráfico emergente, el tipo de distribución que más se adapta. Entonces, la que más se adapta es la que está nuevamente resaltada en verde y tiene la prueba, aplicó la prueba de chi cuadrado, ¿verdad? Yo puedo moverlo un poquito más para acá para ver qué otros datos tengo yo por acá, ¿verdad? Y aquí están los datos. Entonces, dice que según él, de todas las distribuciones, las que mejor se adapta a este conjunto de datos, la distribución binomial negativa. Y el segundo término, la de Poisson. La segunda binomial simple, la uniforme discreta, la geométrica y la hipergeométrica. Entonces dice, si yo quiero ver cómo se comportan las gráficas, lo único que tengo que decirle es que siguiente, y él me va mostrando. Paso de la binomial a la Poisson. Entonces yo puedo ir ver
qué tanto se asemeja este conjunto de datos a la curva de la distribución en función de los datos. Entonces, la curva es la aproximación, o sea, una especie de promedio, de ajuste. Ahí dice rango de ajuste, dos tipos de distribución, Poisson. Y lo que están en gris, las barritas separadas, son los valores reales. Si le digo la siguiente, me muestra la binomial. Le digo la siguiente, me muestra el uniforme. ¿Ve? Entonces, dice, es como ese, tratar de comparar lo que está en la línea verde con los conjuntos de datos. Entonces, hay algunas que se asemejan más, entonces se asemejan menos. Entonces, si nos vamos a la realidad, la que más se asemeja teóricamente, esto estadísticamente, es la binomial negativa. Entonces, yo le digo, si estoy de acuerdo con esto, le digo aceptar. Si no, si me parece más bien que es Poisson, también puedo experimentar y seleccionar la siguiente. En este caso me voy a quedar con la sugerencia que me dice que es la más, supuestamente la más exacta. Entonces, fíjense, aquí están los valores que maneja, ¿verdad? Los parámetros que se introducen. Para una distribución de probabilidad binomial negativa, los parámetros son el valor de la probabilidad y la forma de la curva. Le digo aceptar y fíjense, ¿qué características tengo? Fíjense que son puras barritas. ¿Por qué son puras barritas? Por algo muy sencillo, porque te está indicando que es una distribución discreta, son valores enteros, no es continuo, ¿ves? Son valores enteros. Entonces, desde 15 más o menos, ¿ya? Inclusive tomó un valor un poquito menos, aproximadamente sería 14, hasta 63. Pero realmente hay 66, de 63, 66. No. Entonces, eso nosotros también lo podemos corregir, ¿ok? Fíjense que él automáticamente tomó el nombre de la variable. Si no lo toma, nosotros tenemos la posibilidad de escribirlo, marcarlo, borrar y escribir. O decir dónde está la celda de poner. Entonces, fíjense, en términos simples, en primera instancia, nosotros podríamos decirle esto, le podríamos decirle aceptar. Si nos vamos para acá, dice que ya la colocó. Ahora, analizando con un poquito más de calma y más, para tratar de ser mucho más exacto, si nosotros le volvemos a dar clic aquí y le volvemos a decir acá, o nos vamos para acá, dice, o nos vamos primero con la descripción. Por ahí en alguna parte, ¿verdad? El número de unidades alquiladas durante cualquier mes en particular estaría entre las 30 y los 40. Sin embargo, vemos que realmente la capacidad del complejo habitacional es de 40 departamentos. Solamente el complejo habitacional tiene 40 departamentos. Y su valor promedio oscila entre 30 y 40 del promedio. Si nos vamos a los datos, también vemos lo mismo. ¿Eh? Tenemos 35, 40. En ninguna parte hay 41. En ninguna parte hay 41. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño, la cantidad de departamentos de ese complejo habitacional es de 40. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, por eso le dije, en primera instancia, podemos nosotros aceptar esto. Dice, le doy clic aquí y volvemos a revisar los datos. Bueno, entonces, fíjese, podemos volver a revisar los datos. Me voy de nuevo, lo muevo un poquito más para acá. ¿Ya? Y fíjense, están los dos parámetros, la probabilidad y la forma. Sin embargo, si yo le doy clic acá, ¿ya? Puedo mejorar esa situación. Tengo lo mismo acá, 0,31 es la probabilidad y la forma de la curva es de 30, ¿verdad? Entonces dice que en la espina dice desde menos infinito hasta más infinito. Podríamos dejar que inclusive en un mes más adelante, inclusive baje de 15. Sin embargo, en la parte superior, nosotros no podemos, no deberíamos tener probabilidades de alquilar 42, 45, 51, 60, 66, porque no hay departamento, no hay 66 departamentos en ese complejo. Entonces nosotros podemos acotar. ¿Cómo se acota? Usando estos valores. ¿No? Entonces nosotros podemos decirle que realmente el valor más alto no puede llegar a más infinito.
que en este caso llegó hasta 66. Entonces realmente le tenemos que decir que es hasta 40. Y le digo en introducir o entre. Y en un momento determinado yo también lo podría acotar, que el menos infinito realmente no hay, sino que realmente el mes más bajo sería 15, o lo podría dejar. Pero vamos a suponer que le vamos a colocar en 15 para que vean que nosotros lo podemos acotar en ambos extremos, ¿ves? De 15 hasta 39 y esta segunda, otra barra sería el 40. Y le digo introducir. ¿Qué quiere decir? Con eso evitamos que el software genere cálculos cuando el complejo habitacional tiene 54 departamentos alquilados, lo cual nunca es cierto porque la capacidad física de la estructura es de 40. Nunca va a haber 54. A no ser que se pongan a inventar, a dividir cada departamento en dos partes y que los clientes lo acepten. O sea, como dicen, será como para que compartan las camas, diferentes familias, lo cual no tiene sentido. Entonces le decimos introducir, entonces aquí mejoró la distribución. Siempre hay que tener mucho cuidado. La gente, o sea, la gente cree que usar el cristal Gole así para adelante, ¿no? Hay que tomar en cuenta en que mientras la medida que sea más preciso, el tipo de distribución que se escoja y que sea acotado y que se considere realmente, que se tome en cuenta todos los valores que se están manejando, en esa misma medida será mucho más acertada el, la determinación de la probabilidad. Entonces aquí ya mejoró. Bueno, eso que se hace aquí se hace igual para todo lo que dicen supuesto. Supuestos, supuesto, supuesto y supuesto. O sea que tenemos uno, dos, tres y cuatro supuestos. ¿Ok? Este es diferente, este es una variable de decisión. Y todos son iguales, que son una celda de pronóstico. Bueno, hasta aquí esta segunda parte, para que lo analice. Te dejo como tarea que tú hagas el resto, ¿ok? Usando estos mismos datos, ¿ok? Perfecto.